con la revolución sandinista. Todos queríamos deshacernos de la dictadura de Somoza y queríamos un cambio. Pensábamos que en realidad era un paraíso el que venía para todos los nicaragüenses, y casi la mayoría de los que andábamos en la contra éramos chavalos que participamos en la lucha contra Somoza pues, en ese tiempo. El Frente Sandinista en ese momento, en ese tiempo, no toleraba quienes opinaban contra él. Vi cómo asesinaban a los demás campesinos que eran mis amigos. Todo eso, campesinos, no comulgaban con la revolución sandinista, no asistían a las reuniones que eran obligatorias cuando nos llamaban para adoctrinarlos, y todos ellos fueron asesinados. Yo no quise esperar mi turno, me tuve que sumar a la guerra de la contra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este conversatorio, un espacio de reflexión que está abierta para todas las personas que han estado dando seguimiento a la situación de los campesinos en Nicaragua, tanto a nivel nacional como internacional. Este espacio ha sido propuesto por Expediente Público, un medio de comunicación que está centrado en la investigación, y que uno de sus productos más recientes ha sido una investigación acerca de la violación de derechos humanos y persecución que han sufrido los campesinos, y en particular las comunidades campesinas que han estado relacionadas a la resistencia nicaragüense o contra. Hemos visto recientemente el estreno mundial del documental Nicaragua Campesina, la nación ajena, que precisamente describe a través de los testimonios de los familiares de víctimas sobre esta situación que se ha vivido en nuestro país desde hace muchos años. Y en esta mañana contamos con el honor de tener a personalidades nacionales como internacionales para compartir desde experiencias propias hasta el trabajo institucional que se ha hecho precisamente para dar protección, para dar seguimiento a estas condiciones y situaciones que viven las comunidades campesinas. Quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestros panelistas. Vamos a presentarles a cada uno de ellos, y desde ya muchas gracias por haberse sumado a esta invitación. Gracias porque sabemos que a través de las funciones, de los cargos que cada uno de ustedes desempeña, están abonando para que nuestro país pueda tener acceso a la justicia, pueda tener memoria y pueda, por supuesto, tener una reivindicación de los derechos de estas comunidades vulnerables. Así que muchas gracias a los que hoy nos acompañan. Quiero presentarles entonces esta mañana a Wendy Flores. Ella es coordinadora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una organización que también estuvo trabajando muy de cerca con Expediente Público. También quiero dar la bienvenida a Aileen Cruz. Ella es abogada de Acción Penal, una organización también nicaragüense que ha estado trabajando muy de cerca en esta investigación. Está con nosotros Telma Montenegro. Ella es miembro de la familia Montenegro, una de las familias protagonistas del documental Nicaragua Campesina, la nación ajena. Y Telma va a estar compartiendo su testimonio a raíz de lo que han vivido ellos como familia y de manera personal. Está con nosotros Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, que también es parte de los protagonistas del documental y quien ha tenido muchos reportes y conoce muy de cerca lo que la comunidad campesina ha vivido en nuestro país.
Y finalmente, no menos importante, por supuesto, quiero dar la bienvenida a Soledad García Muñoz, es relatora especial sobre derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella estará hablando acerca del rol que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en particular de la REDESCA en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas campesinas. Además, Soledad ha estado dando seguimiento a la situación de Nicaragua desde muchos años y en particular a partir del 2018. Y también a una gran amiga nicaragüense, digo yo, porque la conocemos muy de cerca, ha estado de visita en nuestro país, ha sido testigo de lo que ha ocurrido en los últimos años y, por supuesto, muy dispuesta a la defensa de las personas más vulnerables. Así que gracias, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika estará compartiendo con nosotros sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en América Latina, porque este tema de las comunidades campesinas, del olvido, de ser gobiernos que dan espalda a sus campesinos, es un tema también que parece estar muy vigente y ha afectado, ¿no?, a las comunidades campesinas en toda Latinoamérica. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. También quiero, antes de iniciar la conversación, invitar a todo el público a que puedan visitar la página de Facebook de Expediente Público y tener más información, tanto de la investigación basado en el documental como otras investigaciones que realiza Expediente Público. También en la página web pueden ustedes encontrar a fondo detalles completos de esta investigación que estamos seguros va a ser de mucho interés para ustedes. Quiero entonces iniciar oficialmente este conversatorio con la introducción de Wendy Flores acerca de los antecedentes de violaciones de derechos al campesinado en Nicaragua. Quiero entonces dejar con ustedes a Wendy. Tenemos en promedio alrededor de 6 minutos por ponente para que lo tengamos en cuenta y así podamos escuchar con atención. Adelante, Wendy. Gracias, Berta. Saludos especial a Soledad, a Erika, qué gusto verlas, a Telma Montenegro, un abrazo, a Medardo, Eileen, igual me da gusto verte por acá, por esta vía. Y bueno, compartirles que como defensores de derechos humanos desde el colectivo hemos venido monitoreando la situación de los asesinatos y de las ejecuciones en el campo. Sin embargo, tratamos de realizar como un análisis de lo que venía ocurriendo antes de esta represión, antes de lo que ocurrió en abril del 2018, y ya teníamos pues una trayectoria acumulada desde el CENID donde habíamos monitoreado estas ejecuciones y, por ejemplo, identificábamos y se publicó en ese entonces en el CENID un informe que entre 2008 y 2017 se habían asesinado a 25 líderes campesinos opositores. Y se daba una práctica casi que en la mayoría de estas ejecuciones o estos asesinatos relacionados a la forma en la que fueron ejecutadas estas personas. La mayoría de estas personas, 14, fueron reportadas como enfrentamientos para justificar estos asesinatos. Enfrentamientos u operaciones realizadas por el ejército o la policía, y en al menos la mitad de estos casos fueron fuerzas combinadas en las que intervino o en las que intervinieron para realizar estos operativos. La forma en la que justificaron estos asesinatos fue explicar de que eran personas altamente peligrosas que estaban vinculadas al abigeato o que estaban vinculadas al narcotráfico. Esto hacía crear una imagen de quienes eran asesinados, de que eran
delincuentes, y bajo esa categoría o calificación o descalificación no se hacía ninguna investigación ni ningún cuestionamiento a los operativos realizados por la policía o el ejército en el campo. Así, por ejemplo, podemos recordar en el caso de doña Lea Valle, que lo denunció como pues, una masacre horrible en la comunidad de San Pablo 22, en la Cruz de Río Grande, cómo el ejército informa sobre la eliminación de 6 personas en las que en su primera intervención no indica que hay 2 niños menores, una niña de 16 años y un niño de 12 años. Doña Lea Valle, por ejemplo, acude después de largas horas a la comunidad donde fueron ejecutados sus hijos, su esposo, un cuñado y otras 2 personas más, y encuentra, por ejemplo, a su hijo y a su hija con señas evidentes de tortura. La niña con evidencia de haber sido abusada sexualmente. Este caso, hasta la fecha, no ha sido investigado debidamente por las autoridades y los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Entonces, es una evidencia, no solamente en este caso, de la participación del ejército en combates o en operativos. Ellos llamaban combates, pero ni siquiera hay una investigación de qué es lo que ocurrió realmente en estos graves hechos, pero se observa, por ejemplo, la intervención de las fuerzas militares sin que haya ningún tipo de investigación. Igual ocurrió en el caso conocido como la mochila bomba o el bombazo, como se le llamó, y en la que las comunidades o los comunitarios afirmaron que había participación del ejército y tampoco hubo ninguna investigación. Otras personas fallecieron en ese operativo, un joven, una de las víctimas fue incluso torturada, el dueño de la propiedad fue torturado, amarrado a un árbol. Es decir, la investigación ha carecido, no se ha efectuado hasta la fecha, y en todos los operativos la intención ha sido descalificar a las víctimas bajo supuesto de ser narcotraficantes o que les ponían armas y eran personas que murieron en combate. Hubo uno de estos casos, por ejemplo, en el caso de la masacre del Carrizo, donde hubo un agente, un subcomisionado involucrado, funcionarios del Consejo Supremo Electoral, en el que participaron en la matanza de 3 personas en la comunidad del Carrizo, y hubo un simulacro de justicia prácticamente, y hablamos de simulacro porque se condenó a los perpetradores de este hecho, pero las condenas no pasaron ni de 3 años de prisión. Y si los comparamos con lo que ha pasado en la actualidad, por ejemplo, Medardo Mairena, que ahora se encuentra aquí, fue condenado a 216 años de prisión. Los involucrados en el caso, por ejemplo, de la masacre de Julio, o condenados pues por ello, y que se encuentran arbitrariamente y condenados injustamente por este hecho que no fue debidamente investigado, fueron condenados a penas que superan los 100 años de prisión, a diferencia de estos otros delitos que no fueron ni siquiera investigados, y en este caso, como el denunciado por doña Irinea, que las penas no pasaron de 3 años. Y vemos ahora, por ejemplo, recientemente como María Esperanza Sánchez, Kevin Solís y John Serna, que son presos políticos, tienen penas que superan los 10 años de prisión. Entonces, lo que ha ocurrido en el campo es terrible, es lamentable, lleva una tremenda persecución contra los líderes campesinos, contra los opositores, contra quienes participaron en la resistencia nicaragüense, que son finalmente ejecutados, perseguidos, amenazados, constantemente asediados, y en cuyos casos las víctimas no han logrado encontrar justicia, no se han investigado todos estos casos, pero sí en Nicaragua se persigue políticamente a quienes alzan una bandera azul y blanco y les imputan cualquier hecho delictivo. Nosotros desde el colectivo, por ejemplo, hemos estado monitoreando estos asesinatos, y para el año pasado casi que se contabilizaban 71 personas
asesinada. En lo que va del año prácticamente van otras, al menos 8 personas asesinadas. Y la historia, la situación, la violencia pues que se vive en el campo es lamentable y se ha trasladado a la ciudad. En abril del 2018 se trasladó a la ciudad, se trasladó a Managua, y ahí se evidenciaron las formas en las que operan las fuerzas tanto estatales como las paraestatales, y las fuerzas prácticamente utilizando con armas incluso de guerra para poder silenciar las voces que critican al gobierno en todas sus formas. Nosotros hemos considerado que este tipo de ataques y agresiones pues han desencadenado no solamente los hechos de violencia, sino también el exilio de muchas personas, de muchos campesinos que ahora, por ejemplo, en la actualidad se encuentran en Costa Rica y en diferentes partes, porque la represión es tremenda en el campo. La gente tiene que huir a diferentes localidades, han tenido que huir a Honduras, y en Honduras han sido ejecutados, como seguramente nos compartirá doña Telma, y aquí mismo en Costa Rica también han sido objeto de amenazas y de asedios. Entonces es importante que la comunidad internacional sepa lo que ocurre en las comunidades, sepa lo que ocurre en el campo, y que cese esta represión, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Un abrazo para todas. Muchas gracias, Wendy, por ese resumen tan bien condensado de algunos casos, ¿no? Muy evidentes y muy conocidos. Y así como esos hay miles en nuestro país, y que parte de lo que trata de hacer este documental de Nicaragua Campesina, la Nación Ajena, es traer a memoria esos acontecimientos. A continuación, quiero dejar la palabra a Erika Guevara Rosas. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika nos estará hablando sobre la situación de los derechos humanos de los campesinos en Latinoamérica. Gracias, Erika, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias a ti, Berta, por la invitación y por la bienvenida, y sobre todo muchas gracias a Expediente Público por haber organizado este conversatorio. Es para mí un privilegio compartir este espacio virtual con personas defensoras de los derechos humanos con tanta trayectoria y también con mucha valentía, porque sabemos las implicaciones que tiene lamentablemente en Nicaragua levantar la voz, denunciar, demandar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la rendición de cuentas a un gobierno que ha violado masivamente los derechos de todas las personas en el país. Así es que muchas gracias por la invitación y por el privilegio de acompañarles. Y yo efectivamente quisiera dar una introducción de contexto sobre lo que enfrenta la región de América Latina y el Caribe, porque lamentablemente lo que escuchamos de Wendy en el contexto de Nicaragua no es un caso aislado, no es un caso único. Tristemente, la región de América Latina y el Caribe cuenta con una historia de tragedias, de desigualdades, de discriminación en contra de las poblaciones rurales y particularmente de las personas campesinas que se han tenido que ver forzadas a convertirse en personas defensoras de los derechos humanos, precisamente para defender no solo sus derechos, pero los derechos de las comunidades rurales, el acceso a la tierra, combatir los grandísimos niveles de pobreza que han sido consecuencia del abandono y el olvido de los propios estados. Lamentablemente, nuestra región continúa siendo la región más desigual y la más violenta de todo el mundo, en donde las desigualdades y las violencias se ven exacerbadas, particularmente en las zonas rurales de nuestro continente. Hoy, más que nunca, toma mayor relevancia la discusión sobre las condiciones y las situaciones que viven las comunidades rurales en un contexto de pandemia, de la pandemia del COVID-19, que como saben, nuestra región se ha convertido en el epicentro, no solo por el número de casos de personas contagiadas, sino tristemente por el número de casos de personas que han perdido la vida en el contexto de esta pandemia y como consecuencia de las débiles estructuras de protección social, de los sistemas de salud fragmentados y las profundas desigualdades.
Sabemos que el COVID-19, que esta pandemia va a provocar que en la región experimentemos una de las peores recesiones económicas que hemos tenido en los últimos 100 años y que de acuerdo con mecanismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha hecho una proyección, una terrible proyección de que la situación de pobreza irá en aumento y que se añadirán lamentablemente alrededor de 45 millones de personas para llegar a un total de 230 millones de personas que vivirán en situación de pobreza como consecuencia precisamente de estas débiles estructuras estatales que no han podido dar respuesta adecuada a las necesidades de la población históricamente y particularmente en este contexto de pandemia. Y esto pues está sin duda muy vinculado al tema de exclusión y discriminación en el contexto de acceso a los servicios públicos, acceso a la seguridad social, que hemos visto históricamente afecta desproporcionalmente a las comunidades rurales y sobre todo a las personas campesinas cuya actividad hoy día se ve mermada por las respuestas de los estados para supuestamente atender la pandemia, pero que terminan exacerbando esas situaciones de discriminación y desigualdad en las zonas rurales y particularmente limitando la actividad campesina para las personas en lo individual y no así para las grandes empresas y corporaciones que han sido beneficiadas inclusive en estos momentos de pandemia. En las zonas rurales de América Latina y el Caribe viven más de 123 millones de personas, de las cuales 50 millones de personas se consideran personas trabajadoras del campo, es decir, son personas campesinas, por lo cual sabemos que el empleo rural sostiene a 1 de cada 5 personas que trabajan en la región, pero además que este empleo rural suministra el 75% de la alimentación para todas las personas en la región, ¿no? Entonces, es de ahí, digamos, el centro, la génesis de la sostenibilidad, no solo alimentaria, sino en general del ejercicio fundamental de derechos que gozamos todas las personas en el continente y sin embargo es la población que ha sido mayormente discriminada, violentada y muchas veces criminalizada por los propios estados y de eso hablaremos en unos minutos. El tema de la pobreza, ya decía yo, que afecta desproporcionalmente a las comunidades rurales y particularmente el tema de la pobreza extrema. Los índices de pobreza extrema que se presentan en todos los países de nuestra región lamentablemente se ven elevados, particularmente en las zonas rurales en donde se calcula, de acuerdo a la CEPAL y otros organismos internacionales, que por lo menos el 70% de la población en zonas rurales vive en situación de pobreza y de ese 70%, por lo menos el 60% vive en una situación de extrema pobreza. Eso quiere decir que está por debajo de los índices de pobreza y además con unos niveles de desigualdad en acceso no solo al tema de los ingresos, pero también de una desigualdad en tema del acceso a servicios básicos como la salud, la educación y otras formas de empleo y sobre todo a incentivos económicos y financieros que vienen por parte de los estados para poder de alguna manera sostener la actividad campesina, sobre todo de colectivos particulares, de colectivos de personas campesinas que buscan beneficiar a las comunidades y no así de las grandes empresas multinacionales que hoy día lamentablemente vienen acaparando las tierras y despojando a las comunidades rurales de la tenencia de la tierra. Y eso ha sido uno de los enormes problemas que enfrenta nuestra región, el tema del acaparamiento de tierras para la agroindustria y los megaproyectos de desarrollo, inclusive los megaproyectos extractivos, que lamentablemente se han puesto como prioridad en términos de la protección estatal por encima de la protección de los derechos humanos de las grandes mayorías y sobre todo de las poblaciones rurales y de las personas campesinas que tienen el empleo rural como principal actividad. El acaparamiento de tierras ha sido uno de los temas que en la última década ha afectado mayormente
la lucha por el acceso a las tierras, la lucha por la tenencia de la tierra, al grado que organizaciones hermanas como Oxfam ha publicado un informe a finales del año pasado en donde, con todo el análisis de información sobre quién tiene la tenencia de la tierra, ha determinado que, por ejemplo, el 1% de las unidades productivas de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. Esto quiere decir que son las empresas hoy día, y sobre todo empresas multinacionales, las que detentan la tenencia de la tierra, despojando a las comunidades rurales, inclusive comunidades de pueblos indígenas, que más o menos se calcula tienen la tenencia del 23% de la tierra en el continente, pero sin acceso a ejercer sus derechos, digamos, de accionar o de explotar recursos para la alimentación de sus propias comunidades. Erika. Y estas... Sí, el tiempo se nos está acercando. Solamente antes que concluyas tu intervención, realmente gracias por el aporte, porque estamos viendo que más allá de la persecución y de las amenazas a la integridad física de los campesinos, como es el caso de Nicaragua, dado la represión, es aún un problema mayor en la complicación estructural que hay de cara a los campesinos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera tal vez preguntarte, para finalizar tu intervención, ¿cuál crees vos que de estos problemas que has mencionado y esta situación tan crítica de la comunidad campesina es el elemento que más atención deberíamos de prestar nosotros en Nicaragua en este momento y en este contexto? Ciertamente, Berta, yo creo que es muy relevante tu pregunta, en el sentido de que este contexto que yo les acabo de presentar, que sin duda es un contexto regional de América Latina y el Caribe, o inclusive continental, que incluye a Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos, pone en descubierto que el tema principal de esto es las fallas estructurales de los estados. Los estados han preferido, han hecho una preferencia estratégica de beneficiar al poder económico, al 1%, en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. Y los movimientos campesinos, en particular en América Latina, y como caso emblemático el caso de Nicaragua, son quienes hoy día están levantando la voz, demandando de los estados la protección de esos derechos que han sido negados y violentados. Y ante eso, la respuesta de los estados no ha sido una respuesta de diálogo, una respuesta participativa, sino todo lo contrario. Ha sido una respuesta represiva, una respuesta de persecución y, lamentablemente, de una respuesta violenta que ha llevado a condiciones en donde los derechos de las personas campesinas y sobre todo de sus líderes, como el caso los casos que hemos escuchado ya de Wendy, pero aquí tenemos líderes nicaragüenses tan prominentes en la lucha campesina como Medardo, o otros lideresas como la líder Francisca Ramírez, que han tenido que enfrentar con sus propios cuerpos, ¿no? y con su integridad y su seguridad estas repercusiones por parte de los estados. En nuestra región es la región en donde más se criminaliza a las personas campesinas, líderes que están en la lucha por la defensa de la tierra y los derechos humanos, y lamentablemente es la región en donde vemos la violencia más extrema, que es el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. Solo en el 2019 se calcula que 200 personas defensoras de la tierra, del territorio, es decir, de la lucha campesina, fueron asesinados. En lo que va del año, por ejemplo, en Colombia se han asesinado 100 líderes sociales en zonas rurales precisamente por defender la tierra, y en Nicaragua, en el contexto de la violencia perpetrada por el Estado en los últimos años y particularmente en contra de los movimientos campesinos que se han opuesto a proyectos como el proyecto fantasioso del gobierno de Ortega, que era este canal interoceánico que dividía el país, pues han sido objetivo específico de la represión y de la violencia, con persecuciones masivas. Ya escuchamos el caso de Medardo. Muchas personas campesinas están en el exilio precisamente por la persecución, y lamentablemente el asesinato de personas campesinas y líderes de pueblos indígenas, que continúa siendo una constante en Nicaragua. Entonces yo creo que el tema de la violencia estatal es el tema relevante, porque de ahí surge, digamos, estas fallas estructurales que permiten que algunos otros terceros, como empresas multinacionales o terratenientes, terminen beneficiándose de esa falta de protección estatal por parte de los estados.
Definitivamente. Bueno, Erika, muchas gracias por tu intervención, por tus comentarios. Es un panorama que a veces puede sonar desalentador, pero es precisamente conocer esas condiciones en las que nos encontramos en nuestros países y que podemos tomar acciones y hacer cambios. Y a continuación queremos dejar un pequeño resumen de lo que ha vivido la familia Montenegro, una familia de origen campesino, productores y que estuvieron en algún momento ligados a la resistencia nicaragüense y por su oposición al gobierno actual han seguido viviendo amenazas, persecución y lamentablemente asesinatos también a miembros de su familia. Veamos a continuación. Mi familia es una gente humilde, trabajadora, de alto reconocimiento en mi comunidad. Siempre hemos sido y nos identificamos como campesinos, como productores de la zona norte de nuestro país. Y en términos políticos hemos sido opositores siempre al régimen sandinista, al régimen de Daniel Ortega. De hecho, mis hermanos fueron miembros de la resistencia nicaragüense. De la edad de 13 años me tocó vivir esta vida y que esa guerra que aún para mí no ha terminado. Les tocó irse a la guerra porque de lo contrario pues representaba el servicio militar obligatorio del Frente Sandinista. En algunos de nosotros hay un cierto liderazgo que es lo que tal vez nos ha llevado a esta persecución. Siempre hemos sufrido persecución y a partir del 2007 que Daniel llega al poder empieza para el campesinado, ¿verdad?, de nuestra zona algún tipo de represión. En esa época un poco más silenciosa, probablemente más sutil. Y a raíz de las protestas del 2018 ha habido un recrudecimiento, diría yo, de la persecución y de las muertes. Comienzan a ver las noticias. Entonces, él miraba, pues, y él decía que los chavalos estaban indefensos, los estudiantes. Porque ellos estaban solo con las manos. Y la policía y el ejército estaban armados. Los paramilitares estaban armados. Eso como que a él no le gustó. Él se fue, pues, a los tranques. Esta lucha es de todos, hacemos el llamado a todos los productores del norte de Nicaragua a que nos aboquemos a apoyar a nuestra juventud que está vilmente siendo asesinada por el gobierno en curso en este país. Oliver, él estaba trabajando en su finquita. Al mirar que sus hermanos estaban integrados en el tranque, ya se vino un día y me dice, mamá, me dice, voy a ir a apoyar a esto. Dice, no vayas, hijito. Le digo, ahí estate mejor. Estate aquí con nosotros. No, me dice, que donde hay hombres no mueren hombres, dice. Antes de asesinar a mi hermano, una nota de prensa de la policía que lo acusaban de muchas cosas, pues, que no son ciertas. Entonces yo emplazaría al ejército y a la policía que demuestre que las personas que han perseguido desde ese tiempo son delincuentes. Ya después se fue a huir al monte, a andar escondido. Lo que debemos de ver esto es que es una constante en la actuación de la Policía Nacional de identificar a una persona como delincuente y como responsable de unos hechos sin que siquiera
haya sido puesto a la orden de los tribunales, porque recordemos que una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Aquí se violenta un derecho, un principio de respeto a la dignidad humana. ¿A quién vamos a recurrir para pedir justicia? No podemos ir a la policía a pedir justicia porque ellos mismos son los que nos han criminalizado, ellos mismos son los que nos han asesinado. No podemos ir a ninguna entidad judicial del país porque igual, ¿verdad? Sabemos que están confabulados con el régimen. Es raro un día que no haya un asesinato en la zona norte de Nicaragua. Y gente de nosotros, gente campesina, productores, antisandinistas. Y la mayoría es contra. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte, ¿verdad? Ya tenemos 3 miembros de nuestra familia que recientemente han sido asesinados, ¿verdad? Por este gobierno. Oliver fue asesinado en su finca. Él se encontraba haciendo labores propias de la finca. Entonces iba de su casa hacia el lugar de trabajo y montado en su caballo, y ahí fue emboscado. Andaba un grupo como de 20, esos fueron los que lo emboscaron, cerquita de la casa, como a 100 metros de la casa. Ahí lo esperaron y lo rafaguearon. Tenemos pleno conocimiento de que quién lo asesinó, porque hay un sobreviviente que él miró quién disparó. Quien dispara contra Oliver es la policía y los paramilitares. Que mi pobre Oliver me lo masacraron. Yo enterré un pedacito de él nada más. Su cabeza se la destrozaron. Cuando ya matan al hermano, él decide irse. Decide llevarse los chavalos y ya irse para Honduras. Me voy, mamá, me dice, porque me llevo todos estos chavalos no tienen ninguna experiencia. Me los voy a llevar, dice, para capearlos, porque si los dejo aquí me los matan, dice. Eran los de él y los sobrinos. Ellos estaban refugiados ya en Honduras, tenían ese estatus en Honduras. El 27 de junio también ya fue asesinado Edgar y con su hijo de una manera también atroz. Sí, fue mi hijo y mi marido, y por algo injusto. Para el entierro de él, si vinieron 2.000 personas, fue poquito. Porque ese hombre sí tenía gente. No solo yo lo lloraba el pueblo. Estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejarnos? Debido a la persecución que recibió, al asedio, a la criminalización que sufrió, estamos, y nosotros no nos cabe duda que es el mismo ejército y la policía que decidieron que él tenía que morir y ejecutaron la muerte. Y es la misma persecución que sigue contra el resto de miembros de nuestra familia. Tengo 15 meses de no visitar mi finca, desde que comenzaron estas protestas. No he vuelto a llegar a mi finca. La medida que hemos tomado es únicamente esa, huir. ¿Cómo le pudiera decir que vive uno aquí? Vive uno con miedo. Irán a venir por mí. Todos los que no pertenecemos al partido del gobierno, todo el mundo vive atemorizado. Vivimos humillados porque no podemos levantar la cabeza ni decir nada. ¿Ah? Por lo menos yo les estoy dando esta entrevista aquí. No sé el día de mañana qué me va a suceder. Nuestra familia es parte de esa realidad que vive el campo en nuestro país, de persecución y de muerte. Están asesinando al pueblo. Están matando a nuestros campesinos. ¿Qué harán cuando nuestros campesinos no podamos producir la tierra ya por temor? La situación es grave.
Esto no es una novela, es una vida, es real lo que está sucediendo. Y bien, esto que escuchábamos a través de este testimonio que fue captado por los investigadores de Expediente Público es una muestra viva de lo que están viviendo miles de campesinos en nuestro país. Y esta mañana yo quiero agradecer de manera muy, muy especial a Telma Montenegro. Ella es hermana de los Montenegros, así le decimos nosotros, porque conocimos, ¿verdad?, la historia de sus hermanos asesinados, de su familia que está siendo perseguida. Yo quiero pedirle, Telma, en unos minutos que nos comparta cuál es la situación actual que están viviendo y qué es lo que ustedes sienten, cuál es su demanda como familia Montenegro. Buenos días, antes de todo, agradecerles mucho la invitación por escucharnos. No saben qué importante es que se escuche nuestra verdad en estos momentos. Un saludo a todos y a todos los que estamos en el presente conversatorio. Nosotros los Montenegros, una familia históricamente opositora, ya pudimos apreciar en el reportaje, llevamos 4 miembros asesinados por ser opositores, por no comulgar, por decir la verdad. Nos asesinaron a 3 personas en 6 meses. Y por último a mi esposo, el 27 de agosto, que es lo que resulta paradójico porque los montenegros somos todos opositores, históricamente opositores. Mi esposo, a quien conocí hace 21 años por mi proyecto de vida, mi matrimonio, y él era revolucionario, fue miembro del ejército, pero en el 2018 él rehusó a formar parte de los grupos de paramilitares, porque al mismo tiempo le estaban encomendando integrarse para el exterminio de mis hermanos. Y él se negó. Mi esposo fue asesinado, ese es el dato que no aparece en el reportaje. Mi esposo fue asesinado el 27 de agosto, también del 2019. Su asesinato fue posterior a 2 llamadas que le hiciera la dirigencia del Partido Rojinegro para que se organizara en los grupos de defensa de la revolución con el propósito de finalizar el plan limpieza que ellos llaman. Posterior al asesinato de mi esposo no ha cesado la represión a nuestra familia, el calvario no ha finalizado. Hemos continuado siendo perseguidos. Después de que asesinaron a mi hermano Edgar, uno de mis hermanos se nos había desaparecido después de la escena del crimen allá en Honduras, donde mi hermano se había ido a tratar de salvaguardar su vida. Y estuvimos mucho tiempo que no sabíamos nada de mi hermano y tiempo después nos enteramos que, bueno, gracias a Dios estaba con vida y que se encuentra refugiado en este momento, está en el exilio. El resto de hermanos continúan en la clandestinidad, continúan huyendo porque queremos vivir, queremos sobrevivir, amamos la vida. No ha cesado. Hace un mes, menos de un mes, nos apresaron a un sobrino que es precisamente hijo de uno de mis hermanos asesinados, es hijo de Oliver. Y se llama Oliver, mi sobrino se llama Oliver Montenegro Muñoz. Él fue apresado hace menos de un mes y se le está inventando un delito, se le está fabricando un delito. Nosotros lo empezamos a denunciar y actualmente estamos recibiendo mensajes por parte de la policía, del ejército. Recibimos exhortos, recibimos amenazas donde se nos dice que si nosotros paramos de hablar, ellos van a soltar a mi sobrino. Entonces eso obviamente nos está generando más terror, nos da más miedo porque nosotros sabemos que tenemos que decir la verdad, nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser responsables en decir que se nos han asesinado cruelmente a 4 miembros de nuestra familia por no comulgar con los ideales de esta pareja que dice gobernar nuestro país. No podemos negar la verdad, esa es la memoria y el mejor homenaje que le estamos haciendo a nuestros familiares y a los miles de campesinos que también han sido asesinados y que no se han
visibilizados. Actualmente mi persona está siendo amenazada. Nosotros estamos conscientes que al alzar nuestra voz, que al expresar todo lo que la realidad de lo que nos está sucediendo, estamos exponiendo nuestras vidas. Toda mi familia está exponiendo sus vidas, pero lo hacemos con el propósito de la no repetición, porque para nosotros el no repetir tiene una dimensión desde ya, no es en la historia cuando finalice esto, es que nosotros queremos que ya pare esto, que ya no nos continúen asesinando, que no nos continúen asediando, amenazando de esta manera. Eso significa para nosotros no repetición. Nosotros lo hacemos también con el propósito de justicia, porque es para poder, imagínense toda esta monstruosidad que nos está tocando vivir, porque no es que nos ha tocado vivir, no se olvida a un hermano que fue asesinado como Oliver, de esa manera tan dantesca, 15 personas del ejército, de policías y parapolicías, disparándole atrozmente a su humanidad. Eso no es que nos pasó, es que nos está pasando, porque eso todavía está presente en nuestros corazones, en nuestra mente. No se olvida tampoco a Edgar Montenegro, una persona que todo Wiwili lo conoce, que fue opositor todo el tiempo y que alzó su voz en solidaridad por los estudiantes, por los ancianos, que alzó su voz por la justicia social, que al alzar su voz estaba expresando ese amor al prójimo que nos enseñaba a sus hermanos menores. Entonces, y que por salvar la vida del resto de sus hermanos, él huyó a Honduras y que hasta allá fueron a asesinarlo junto a su hijo. Eso no es que nos pasó, es que nos está pasando. No se olvida el asesinato de mi esposo, que aunque él era sandinista, él fue revolucionario, pero de principios, y se sintió siempre pertenecer a esta familia, y eso le mandó a permanecerse al margen en todo esto y no prestarse a la criminalización de la protesta cívica que estaban haciendo el resto de opositores. Y todavía cómo poder olvidar, cómo poder superar el circo que montaron con el asesinato de mi esposo, porque no fue más que un pretexto. El haber asesinado a mi esposo fue un pretexto para continuar acusando a nuestra familia, para continuar persiguiéndonos, porque con eso lo que hicieron fue adjudicar a mis hermanos crímenes, delitos. El asesinato de mi esposo lo quisieron hacer parecer como un crimen de los opositores, de los azul y blancos. Sin embargo, no hubo una investigación. Los familiares de mi esposo interpusieron denuncia en la policía. No hubo investigación por la muerte de mi esposo. Y lo que hemos tenido y lo que continuamos teniendo son allanamientos, invasión a nuestros espacios de trabajo acá en el campo. Nosotros vivimos en nuestros pedazos de tierra acá en el Quilambé, donde cultivamos la tierra, y nosotros constantemente estamos siendo amenazados, invadidos en nuestras tierras. Telma, ¿sí? Telma, bueno, antes que todo quiero solidarizarme con ustedes y de parte de Expediente Público agradecerle profundamente por la valentía que tienen. Yo la verdad me impresiona su valentía, el hecho que pueda estar contándonos esta historia y darnos ese testimonio y ese ejemplo de que la mejor manera de hacer memoria a sus seres amados es no olvidar esto que está ocurriendo para que no haya más repetición, ni con su familia, ni con las miles de familias nicaragüenses. Así que muchas gracias por compartirnos lo que están actualmente viviendo, y esperamos que este espacio, que este conversatorio que estamos llevando ahora sea una oportunidad para ustedes para poder acceder a esos mecanismos que están disponibles para la búsqueda de justicia y de protección para sus familias. Esperamos enormemente que puedan ustedes recibir eso que necesitan. Y rápidamente, para concluir su intervención, Telma, yo quisiera que exponga, aprovechando que tenemos aquí a organizaciones como la Redesca, como Amnistía Internacional,
como el colectivo Nicaragua Nunca Más, Acción Penal, ¿qué es lo que ustedes demandan como familia? Nosotros demandamos en primer lugar investigación, que se diga, que nos ayuden a divulgar la verdad, y también protección, porque nosotros sabemos y está más que demostrado que de hablar y decir la verdad se paga con la vida. Entonces pedimos auxilio. Yo creo que en eso es que se resume lo que nosotros como montenegros necesitamos ahorita: auxilio, protección. Ya no sabemos nosotros qué instrumentos son los que hay en este país o a nivel internacional que nos podrían ayudar para que no nos exterminen. Muchas gracias, Telma, gracias por compartirnos eso, y precisamente vamos a escuchar más adelante también a Soledad comentarnos más acerca del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mientras tanto, yo quiero dar la palabra ahora a Eileen Cruz. Ella es abogada de Acción Penal. Y Eileen, quisiéramos conocer más acerca de esos mecanismos de protección que hay en la legislación nacional, y particularmente cómo la familia Montenegro puede hacer uso de ellos, y que de paso, pues si ustedes, la audiencia, conoce a casos similares a los de la familia Montenegro, pues puedan también entender cuáles serían esos procedimientos. Adelante, Eileen. Muchas gracias, Berta. Muy buenos días. Efectivamente, hablando sobre lo que son los mecanismos de protección en la legislación nacional, en lo que se refiere al Estado de Nicaragua y que tienen plena vigencia. Nicaragua ha ratificado una serie de normativas, de convenios y tratados internacionales que tienen plena vigencia y de rango constitucional, al igual que la Constitución política, donde se establecen una serie de derechos. Estos derechos que establece la Constitución política de Nicaragua, en primer lugar, son el derecho a la vida, vemos el derecho a la libertad individual, la igualdad ante la ley, el derecho a circular y a fijar libremente su domicilio, a que no existan detenciones ilegales, a que exista un debido proceso y a que exista una protección y representación efectiva hacia las víctimas. Vemos casos como esto, como el de doña Elia Valle o el caso de la familia Montenegro que recién relata doña Telma. Vemos que a pesar de que existe toda una normativa legal vigente, inclusive de rango constitucional existente en Nicaragua, el Estado tiene una acción omisiva. O sea, su actuar es eminentemente omisivo ante la existencia de delitos donde existen hechos que han perdido la vida los ciudadanos campesinos, y que el Estado más bien activa un carácter represivo. Entonces vemos que si existe un principio de igualdad ante la ley, vemos que evidentemente los ciudadanos nicaragüenses, los ciudadanos campesinos no tienen esta igualdad ante la ley, porque evidentemente existen otra serie de leyes especiales que establecen una serie de garantías, y lo mencionamos, por ejemplo, con la Ley de Justicia Constitucional, donde existe el recurso de exhibición personal o habeas corpus, que cualquier persona puede recurrir a interponer un recurso cuando una persona haya sido detenida o esté en peligro de ser detenida, y que corresponde al Tribunal de Apelaciones a través del Poder Judicial dar respuesta y tramitar esta causa. Sin embargo, vemos que en la ley idealmente existe, pero en la realidad vemos que hay omisión por cuanto no se le da respuesta al ciudadano que recurre en estas circunstancias. De igual manera, existe lo que es el Código Procesal Penal de Nicaragua, y que establece las funciones que tiene la Policía Nacional ante la ocurrencia de hechos. Aquí vemos que una de las situaciones que ocurren y de las que uno de los patrones ha sido en la familia Montenegro es privarlos de la vida. O sea, privarlos de la vida, estamos ante delitos de asesinato. Entonces corresponde, conforme el Código Procesal Penal, investigar todas estas causas, recopilar todos los elementos de prueba, preservar la escena del crimen, de igual manera realizar exámenes y averiguaciones
realizar detenciones dentro de las 12 horas de conocimiento de un hecho, respetando los términos procesales o bien por mandato judicial. Aquí en el documental, don Byron Montenegro mencionaba que ellos tienen testigos, dice, y de personas que estuvieron presentes al momento de uno de los hechos. Entonces vemos que todas estas ocurrencias que ha habido dentro de la familia Montenegro, y vemos que el Código Procesal Penal establece todas esas facultades que son deberes, dentro de los deberes que tiene la Policía Nacional, y que de igual manera el Ministerio Público, a través de una ley orgánica del Ministerio Público, que donde tienen la facultad de promover inclusive de oficio, o sea, ni siquiera necesitan una denuncia, puede ser de oficio, o sea, ellos simplemente de haber tenido conocimiento a través de un medio de comunicación, la existencia de un hecho delictivo y sobre todo tan grave como son las privaciones de la vida a estas familias campesinas, de realizar una investigación, remitir a la Policía Nacional las denuncias o solicitar las investigaciones pertinentes, ejercer la acción penal bajo su responsabilidad y representar a estas víctimas dentro de un proceso. De igual manera, la Policía Nacional tiene su propia ley especial, que es la Ley de Organización de Funciones y Carrera y Régimen Especial de la Policía Nacional. De igual manera, tiene una especialidad que se llama auxilio judicial, que es la que está obligada, de igual manera, a realizar todas las investigaciones pertinentes, de individualizar a los presuntos detenidos, a los presuntos autores, de realizar las detenciones, de elaborar informes y por trabajar en coordinación con el Ministerio Público. Sin embargo, vemos un actuar tanto de las diferentes instituciones estatales, tanto policía, tanto Ministerio Público, inclusive del Poder Judicial, en esta etapa, lo que se refiere a como el recurso de exhibición personal o habeas corpus, donde no existe unos mecanismos que estén ejecutándolos. Sí existen los mecanismos legales, sin embargo, existe la omisión por parte del Estado. Y esto es lo que nosotros denunciamos, que lo que existe es omisión estatal. La legislación existe, la legislación está, los ciudadanos tienen ese derecho de ser tutelados, existe esa igualdad ante la ley, no solo los ciudadanos que tengan afinidad a un determinado partido político tienen derecho a acceder a la justicia, sino también los ciudadanos que no tengan afiliación a ningún partido político, que sean opositores, ellos gozan de esa igualdad, sus familiares gozan de esa igualdad. Inclusive existe la ley especial, ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la institución que fiscaliza a los funcionarios públicos, es decir, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Inclusive, si tiene conocimiento de que funcionarios de otras instituciones como policía, Ministerio Público y otros actores involucrados y tienen la facultad de investigarlos, investigar sus funciones, investigar su actuar, y a través de esto, de investigar el actuar de ellos, remitir informes, inclusive solicitando la suspensión de sus funciones o la destitución de ellos, o sugerir sanciones administrativas sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que tengan. Inclusive pueden ir a juicio. ¿Sí, Berta? Gracias por esa explicación. La verdad que básicamente lo que estamos entendiendo es que todo el marco jurídico existe, hay normativas, están procedimientos establecidos, pero lo que hay es una omisividad de parte del Estado a cumplir las leyes. Y aquí la gran pregunta, y como bien lo decía Telma cuando expresaba de que lo que necesitan es auxilio, en el sentido más amplio de la palabra, o sea, ¿qué pasa entonces? ¿Qué opciones hay? ¿Qué escenario disponible hay en un país donde no hay un Estado de Derecho que respalde esa seguridad y garantice a la ciudadanía poder resguardar hasta su propia vida? Y bueno, quizás con esa pregunta me gustaría que cerraras tu intervención y qué opciones hay, o sea, qué escenarios hay desde la perspectiva de ustedes como acción penal. En lo que se refiere a la legislación interna, independientemente de que exista un actuar omisivo, una acción omisiva por parte del Estado de Nicaragua,
sí se debe de recurrir, porque se debe dejar constado cada una de las omisiones que el Estado realiza. Es decir, ir recurriendo conforme cada una de estas leyes, presentar los recursos y los escritos y las peticiones que sean oportunas en cada uno de los casos, porque esto demuestra ese silencio, ese actuar donde ellos no se pronuncian sobre esas actuaciones, y eso demuestra que existe una omisión y la falta de respeto al Estado de Derecho, donde existe de igual manera que vemos que no hay una independencia de cada uno de esos poderes y esas instituciones estatales. Bueno, muchas gracias, Eileen, por tu intervención. Gracias por explicarnos un poco ese marco. Y a continuación yo quisiera dejar la palabra a Medardo Mairena, coordinador del Movimiento Campesino, para que Medardo nos explique un poco acerca de lo que el Movimiento Campesino está haciendo actualmente como forma de respaldar, ¿no?, a las familias que necesitan acceso a justicia y en sí mismo, ¿verdad? O sea, sabemos que Medardo y su familia también ha sufrido persecución por parte del Estado. Adelante, Medardo. Gracias y buenos días a cada uno de ustedes acá presentes. Gracias por esta oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Lamentablemente la historia que se ha vivido en el sector del campo, ¿verdad? Como son los campesinos. Efectivamente, el movimiento campesino surgió en el 2013, ¿verdad?, cuando el régimen Ortega Murillo hizo una ley de expropiación, ¿verdad?, no puedo decirlo de otra manera, para expropiar a más de 300.000 familias que seríamos desplazados de nuestras tierras, las mejores tierras que tiene Nicaragua, que poseemos los campesinos, donde se produce, y para nadie es un secreto, Nicaragua es altamente productiva en caso de agricultura, que es lo que nosotros producimos en el campo, es lo que mantiene un poco la economía que está colapsada en estos momentos en Nicaragua. Pero lo que pretendieron fue despojarlos de nuestras propiedades sin importar las consecuencias que pudiéramos enfrentar los campesinos, no importando a dónde teníamos que ir, dónde nos íbamos a alojar, sin ninguna responsabilidad alguna. En ese sentido, cuando nosotros nos dimos cuenta de la amenaza que había, los recursos naturales, el derecho a la propiedad privada, en esos momentos fue cuando nosotros nos dimos cuenta que había también una ley de expropiación, y no dudamos la mala intención que tenía Ortega, porque lo hizo también en la década de los 80, como son las confiscaciones de propiedades. De la misma manera, pues nosotros iniciamos a organizarnos, pero sobre todo eso de llevarnos a organizar para defender el derecho a la propiedad y los recursos naturales, pues nos trajo mucha persecución por el régimen, como ya lo venían planteando los que antecedieron sobre este tema. Antes del contexto político del 2018, ya se venían Ortega asesinando de manera selectiva a todos aquellos que fueron comandantes de la resistencia nicaragüense en la década de los 80, que eran campesinos que vivían en el campo, y que después de los acuerdos de Esquipula, donde Ortega se comprometió el cese al fuego, los campesinos se dedicaron a trabajar la tierra, ¿verdad?, a crear su familia, creyendo que en realidad ya habíamos pasado a una verdadera democracia, sin saber lo que les esperaba. Efectivamente, lo que pretendía Ortega era asesinarlos de manera selectiva, ¿verdad?, y acusándolos de delitos como narcotráfico, como los delitos que a todos nos han inventado, y ahora nos queda más que claro, en el caso de mi persona, aún siendo inocente, condenado a 216 años. Antes del contexto ya eran 672 campesinos asesinados, ¿verdad?, que se han documentado, ¿verdad?, pero lamentablemente, como nosotros hemos dicho, no hemos dejado de parar de contar asesinatos del campo, y ahora el régimen está utilizando otra modalidad operando de que secuestran a productores y de repente duran 2 o 3 días y aparecen torturados, cortados pieza por pieza de su cuerpo,
hay lugares donde hay fosas comunes, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de Doña Elena Valle, pero también no solamente existe esa en el campo, hay muchos campesinos, como decía Telma, miles de campesinos que lamentablemente no han sido documentados, lamentablemente, porque en el campo no hay comisiones defensoras de derechos humanos, lamentablemente, no hay medios de comunicación, no hay redes sociales, y es ahí donde se aprovechan para asesinar a campesinos y a la vez amenazar a los familiares para que no salgan a denunciar. Y como lo decía el testimonio de Telma, exactamente eso es lo que hacen, amenazar para que no salga a luz, ¿verdad?, cómo viene asesinando de manera selectiva, como es el ejército, la policía, los paramilitares, y a eso pues le añadimos cómo han venido también asesinando a los pueblos originarios, a los Mayana, ¿verdad?, que también ellos se han opuesto de alguna manera para poder conservar, ¿verdad?, los recursos naturales, derecho a la propiedad privada. Ya de octubre del 2018 iniciaron los asesinatos de manera selectiva de nuevo, ¿verdad? A esta fecha son 147 campesinos asesinados, que no todos se han podido documentar con sus testimonios, lamentablemente, por lo que ya decía, la dificultad poder llegar a las familias, y la otra problema es que también muchas de las familias están siendo amenazadas para que no denuncien. Y no ha habido frontera que detenga, porque el exilio, aunque agradecemos a los gobiernos que de alguna manera han apoyado para que puedan salvaguardar la vida, pero también aún dentro, fuera de Nicaragua, también les han dado persecución y les han arrebatado la vida, como por ejemplo Montenegro. Sabemos que han entrado a Honduras a perseguir a personas, de la misma manera Costa Rica, y esa es la preocupación de todos nosotros, que hasta estas alturas seguimos lamentando, ¿verdad?, cómo siguen persiguiendo a los campesinos. Pero en ese sentido, lo más lamentable es que aún así el delito sigue siendo para nosotros poder levantar una bandera azul y blanco, como por ejemplo los campesinos el 19 de abril de este año en la isla de Ometepe, que solamente salieron un grupito de campesinos nada más a levantar una bandera, poner una bandera en un poste de luz, y fue allí cuando fueron sorprendidas por la policía sandinista, donde le dispararon a 2 campesinos que lamentablemente hoy están desgraciadamente en las cárceles, ¿verdad?, tratando de recuperarse como se puede, cuando sabemos que las cárceles no prestan condiciones, lo digo con conocimiento de causa, para que uno se pueda curar en esos lugares. Están siendo procesados en estos momentos 7 campesinos de ese lugar. De la misma manera, ya son más de 90 secuestrados que todavía siguen siendo torturados en las cárceles. Hasta este momento siguen siendo perseguidos también los encarcelados. Yo me encuentro acá en Nicaragua, también en una casa de seguridad. Obviamente, aunque fuimos encarcelados por una supuesta ley de amnistía, bueno, sabemos de que nunca debió haber habido una ley de amnistía para habernos liberado a nosotros, porque somos inocentes los que nos acusaron, también son inocentes los que están acusando en estos momentos y los que están todavía secuestrados, pero aún así nosotros seguimos documentando y animando a los campesinos que tenemos que denunciar, no podemos quedarnos callados, igualmente a nuestros hermanos indígenas. Medardo, una pregunta. Ustedes tienen obviamente pues esta información de primera mano a través de las comunidades con las que ustedes trabajan. ¿Han ustedes reportado, como bien decía Eileen, ¿no?, que es necesario dejar estos antecedentes? ¿Han ustedes reportado estos casos de violación a organizaciones nacionales o internacionales de esos casos que mencionan? Efectivamente, nosotros a través de los líderes de base que nosotros tenemos en nuestro territorio, nosotros hemos podido recopilar la información, pero no tenemos como los testimonios de las familias porque no ha sido posible. Hicimos en algún momento, ¿verdad?, una alianza interna ahí con algunos organismos defensores de derechos humanos internos, con la intención de poderlo documentar, ¿verdad?, como la CPDH,
pero no hemos podido ahora, lamentablemente, con lo de la pandemia, pues hemos tenido que suspender muchas actividades, pero no así el régimen, ¿verdad? Continúa siempre reprimiendo y asesinando y condenando. Hemos estado, de hecho, dándolo a conocer, ¿verdad?, a organismos defensores de derechos humanos, tanto nacional como internacional, bajo esa base de datos que tenemos, ¿verdad? Pero sí estamos haciendo esfuerzos para que se puedan documentar de manera formal, ¿verdad?, para poder hacer la presentación tanto nacional como internacional. Y como sabemos de que aquí en Nicaragua no hay justicia, no hay donde irnos a quejar, pues obviamente nos toca que hacerlo hasta en las instancias internacionales. De la misma manera, pues yo he sido uno de las víctimas, mi familia, mi hermano es que también tiene hasta la vez un proyectil en su cuerpo de AK-47, que también quien empuñó esa arma cobardemente fueron la policía sandinista, ¿verdad?, cuando atacaron Lóvago, que era una cantidad de campesinos que habían en diferentes partes de Nicaragua que se habían reconcentrado en busca de respaldar a los jóvenes que los venían asesinando, como también los campesinos siempre seguimos apoyando a los jóvenes porque ellos de alguna manera estaban siendo reprimidos. Así es, bueno, realmente es lamentante y alarmante todo esto que está pasando. Medardo, muchas gracias por haber compartido esta información que ustedes tienen como parte del movimiento campesino. Y hablábamos de poder acceder a justicia, y dado que a nivel local a veces es mucho más difícil que hacerlo a nivel internacional, me impresiona porque también existe una especie de desconocimiento de esos mecanismos. Y yo agradezco grandemente a Soledad García por sumarse a este conversatorio, y pedirle entonces que nos explique un poco de este rol que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que también está disponible el trabajo de Redesca en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas campesinas. Y quiero hacer también como decimos, una nota al pie de página, porque estamos hablando de comunidades campesinas, pero también estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando de las comunidades indígenas, quienes también están sufriendo persecución y están en un gran riesgo y vulnerabilidad, aún más debido a esta pandemia del COVID-19 en nuestro país. Soledad, queremos escucharle ahora para que comparta con nosotros las posibilidades y qué esperanza tenemos nosotros como nicaragüenses y como comunidades campesinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Un abrazo a todos y, bueno, a todas y a Medardo, en realidad. Felicitaciones a Expediente Abierto por organizar este conversatorio, y muchas gracias también por invitarme como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión. Obviamente tenemos un gran interés y cercanía hacia los derechos humanos de las personas y pueblos campesinos, a los cuales también me referiré posteriormente. Quisiera comenzar por señalar que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es una alta preocupación para la Comisión y para sus relatorías especiales, tanto para la Relatoría de Libertad de Expresión como para la Relatoría sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que está a mi cargo. Desde la Comisión y sus relatorías especiales venimos desplegando un intenso trabajo en el marco de la competencia y los mandatos de la Comisión, que, como saben, es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, con un mandato hemisférico para promover y proteger los derechos humanos, todos los derechos humanos para todas las personas en todos los estados americanos. Ese trabajo se ha venido desarrollando de una manera especialmente fuerte a partir de abril de 2018, como es sabido. Así, con la Comisión visitamos el país entre los días 17 a 21 de mayo del 2018, en relación con los actos de violencia que ocurrieron a partir de la represión estatal que se inició el 18 de abril. Los hallazgos de aquella visita de trabajo se volcaron en un informe, el cual mostró en general que la violencia estatal ha estado dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político, y que siguió un patrón común que se caracterizó por una serie
de factores, como por ejemplo el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, los obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, estos patrones que hacen al derecho a la salud, de hecho vienen siendo seguidos con especial atención por el mandato a mi cargo y con especial preocupación por la Comisión en el marco de la actual pandemia del COVID-19. Los obstáculos en el acceso a la atención médica, como decía, un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaron en las protestas, la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa o indirecta, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en ese contexto. Ese informe sirvió como base para los trabajos del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como también del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, el MECENI, que la Comisión puso en marcha y que de hecho tuvo en su momento una presencia constante en el país que lamentablemente se vio interrumpida. Sin embargo, quería destacar muy especialmente el trabajo que viene realizando el MECENI en coordinación de los esfuerzos de la Comisión sobre el país, bajo el liderazgo de la comisionada que bien conoce, la comisionada Antonia Urrejola, que es la relatora de país, también es nuestra primera vicepresidenta, relatora para pueblos indígenas y también de Memoria, Verdad y Justicia. Entonces, la relatora Urrejola realmente tiene muchos de los mandatos que se están involucrando en el conversatorio de hoy, y es de justicia también hacer mención del valioso trabajo que ella viene realizando. El MECENI, el 23 de junio del 2020, hizo un comunicado de prensa que me parece también especialmente importante señalar en el tema que hoy nos convoca, ¿verdad? Fue un comunicado de prensa que hizo el MECENI a 2 años de la instalación de este mecanismo de seguimiento, en el cual la Comisión recordó las obligaciones de derechos humanos pendientes en Nicaragua. Y en tal sentido señalaba la Comisión que en los últimos meses se denunció la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal en el país, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas. También la Comisión en ese comunicado hizo presente que paralelamente al despliegue de la crisis de derechos humanos y las distintas etapas de la represión estatal, se denunció la reactivación de un fenómeno de ejecución selectiva de campesinos, sobre todo en el norte del país, así como ataques a comunidades indígenas en las regiones autónomas de Nicaragua, las cuales han producido víctimas fatales y despojo de los bienes y territorios de las comunidades. Creo que es importante hacer mención de estos párrafos concretos de ese comunicado de balance de la Comisión a 2 años de instalación de su MECENI, porque efectivamente dan cuenta de cómo desde la Comisión y sus mandatos venimos dando un seguimiento lo más cercano posible a la situación de la población campesina, ni que decir también de la población indígena y otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad en la crisis de derechos humanos que lamentablemente vive Nicaragua y que nos preocupa aún más si cabe en el contexto de la actual pandemia. Señalaba Medardo también sobre las dificultades que a veces existen en documentar e incluso llegar a la realidad del campesinado, no solamente en Nicaragua, sino en la región a nivel general. Y en ese sentido yo desde mi mandato también quisiera hacer un llamado especial a visualizar la situación de los derechos humanos de los pueblos y poblaciones campesinas, por supuesto desde los derechos civiles y políticos que tienen, como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en ese sentido valoro muy especialmente como Redesca poder transmitir ese mensaje y junto con reconocer el valor del conversatorio, Berta, yo también quisiera expresar sobre todo un mensaje de solidaridad para las personas y los liderazgos campesinos que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos en Nicaragua o en cualquier lugar de nuestro continente, como especialmente a sus familiares que se esfuerzan por hacer
justicia. Realmente tienen un mérito, un valor y son dignas de nuestra mayor admiración. Y también quisiera hacer eco desde el mandato que tengo a cargo de algunas informaciones de contexto que habíamos vertido en nuestro informe anual 2019 de la Redesca, titulado Hasta que la dignidad se haga costumbre. En ese informe también nos hacíamos eco de otras informaciones que nos preocupan en el marco de los derechos humanos en Nicaragua y que afectan de manera especial a la población y al liderazgo campesino, como es el deterioro medioambiental, la deforestación, los proyectos de desarrollo que han generado afectaciones a los derechos de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Ya Erika se refería a lo que suponen los megaproyectos para la población campesina de las Américas en general. Dos de estos proyectos incluso relatábamos en el informe afectarían a reservas de la biosfera. También recibimos aportes de acoso y criminalización a defensores y defensoras de los derechos humanos en materia ambiental, como Francisca Ramírez, como Deoliane Miller, Mónica López Baltodano, Amaru Ruiz. Y también en cuanto al derecho al agua, pues observamos con preocupación cómo hasta el 45% de la población rural nicaragüense tendría problemas para acceder al agua y al agua misma del consumo humano. En ese sentido, yo quisiera enfatizar que desde la Comisión y sus relatorías de país, como de defensores, como otras que estamos interseccionalmente involucradas, estamos muy pendientes de la situación del campesinado nicaragüense y que, como decía, no es siempre las situaciones son las más visibles debido a la ruralidad, a las condiciones de vida y también a las limitaciones de recursos económicos o de acceso a la defensa que referían ahora Medardo, Eileen, Wendy, la propia Telma, ¿verdad? En ese sentido, vamos a seguir trabajando por documentar y recibir la información que nos puedan y nos podamos también nosotros proveer sobre la situación del campesinado nicaragüense, y quisiera alentar muy especialmente a que tengan este canal abierto con la comisión, con sus relatorías especiales. La comisión tiene un mecanismo, preguntabas también sobre cuáles son los mecanismos de protección, del cual se ha hecho bastante uso por parte de las organizaciones nicaragüenses y defensores y bueno, creo que el propio Medardo es beneficiario de medidas cautelares, ¿verdad?, de la comisión, que son uno de los métodos de protección de derechos humanos más inmediatos que tiene la comisión y que también, llegado el caso, pueden convertirse en medidas provisionales ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas cautelares están previstas en el artículo 25 del reglamento de la comisión. Y bueno, yo invitaría a consultar también en la web de la comisión, porque no tengo el tiempo ni la posibilidad de describirlas más, pero sí me parece que vale la pena, porque además el equipo de medidas cautelares ha hecho un esfuerzo por hacer más amigable la información para promover el uso de ese mecanismo tan importante de la comisión. Imagino que me queda poco tiempo. No quería dejar de señalar también cómo en este panorama tan difícil, especialmente que vivimos ahora en los tiempos de pandemia, igual el derecho internacional de los derechos humanos sigue avanzando, sigue tratando de identificar aquellos colectivos, aquellas personas que tienen unas necesidades especiales de protección o reconocimiento de derechos. Y eso no es algo que ocurra solamente por inspiración de la comunidad internacional, sino sobre todo porque los movimientos sociales impulsan estas agendas. Y en tal sentido, el movimiento campesino internacional impulsó la adopción de una declaración a nivel de Naciones Unidas que me parece muy importante también traer a colación, y que para este mandato, si bien es un instrumento de Naciones Unidas, es un instrumento que tiene muchísima importancia, porque resume muy bien ese contexto que Erika nos refería, o que los Medardo y las compañeras referían antes sobre la propia situación del campesinado en Nicaragua, y se trata de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, que fue adoptado por Naciones Unidas en el 2018.
Y es interesante cómo esta declaración tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, incluidos los pescadores, los nómadas, los pueblos indígenas, los pastores y otros trabajadores agrícolas, como los campesinos, que se definen en la declaración como cualquier persona que se dedique a la producción agrícola en pequeña escala. Creo que es muy importante ponerle un ojo a esta declaración desde nuestra región, donde sin duda el campesinado tiene un rol tan importante como invisible, donde se da la paradoja de que gracias a la población campesina de nuestro continente nos alimentamos y sin embargo esa población campesina llega a sufrir graves violaciones de sus derechos a la seguridad alimentaria, al acceso al agua, a la protección del ambiente y de la tierra que cultivan. En tal sentido, poner muy en el centro también de este conversatorio esa información, como el trabajo también más centrado en las cuestiones que hacen en la pandemia actual que estamos desarrollando en el marco de la SACROID COVID-19 de la Comisión. Quiero llamar la atención sobre la resolución 1/2020 y sobre cómo esa resolución también es una herramienta de importancia para proteger los derechos humanos de todas aquellas poblaciones que sufren una especial discriminación en nuestro continente, como son las poblaciones campesinas. Lo voy a dejar por acá y, bueno, nuevamente agradecer muchísimo la oportunidad. Gracias, doctora García Muñoz, por mencionar, bueno, hay tantas oportunidades, diría yo, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Y esta declaración también muy importante ver, ¿no?, que la comunidad internacional sí ha desarrollado estos espacios para proteger a las comunidades campesinas en el sentido más amplio. Y para ir concluyendo, sí quisiera particularmente poner a colación el caso de la familia Montenegro. Y Eileen quizás nos podría comentar un poco más acerca de el estatus en la búsqueda de medidas cautelares para esta familia, y quizás aprovechar que la doctora García está aquí con nosotros y también ver la posibilidad de mantener este acercamiento de cara a poder ayudar a este llamado de auxilio que está haciendo la familia Montenegro. Sí, efectivamente, Berta, como lo mencionaba en el caso de la familia Montenegro, lo que lleva después de tanto dolor que han sufrido en relación a sus casos y que no tienen ningún tipo de atención estatal en relación a las facultades inclusive que tiene el Estado de oficio de realizar las investigaciones pertinentes, es accionar con los mecanismos legales internos, agotarlo, recurrir a todas las vías internacionales, inclusive el sistema interamericano, a través de sus mecanismos, como es las peticiones de medidas cautelar, para parte de sus miembros, y de igual manera según proceda o peticiones de caso. Claro. Y en ese sentido yo quiero mencionar que Acción Penal va a estar acompañando, digamos, de forma local a la familia Montenegro, y esperamos entonces poder acceder a esas oportunidades de protección que hay a través del sistema interamericano. Bueno, hay muchas cosas que seguir hablando, creo yo. Espero que cada una de las personas que se han sumado a este conversatorio puedan conocer más de la situación que están viviendo las comunidades campesinas y pueblos originarios en Nicaragua y en América Latina. Gracias nuevamente a todos nuestros panelistas que se han sumado a este momento, a este llamado. Gracias, por supuesto, a la doctora Soledad García, a Erika Guevara, Amnistía Internacional, a Telma Montenegro por su valentía y por compartirnos esa vivencia como familia que ha sido perseguida, a Medardo Mairena, por supuesto, por su liderazgo en la organización del movimiento campesino y por siempre alzar la voz para los más desprotegidos, y a nuestras defensoras también, muy valientes. Reconozco el trabajo que ha hecho Eileen, y ahora pues que nos va a estar acompañando muy de cerca para acompañar a la familia Montenegro. Gracias, Eileen Cruz de Acción Penal, y a Wendy Flores, de la coordinadora del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más,
porque son voces como las de ustedes las que hacen que los menos favorecidos, los menos visibilizados puedan poder acceder a justicia. Gracias nuevamente a todas y por supuesto a Expediente Público, muchas gracias por brindarnos este espacio, por esta investigación a profundidad que han realizado, la cual está disponible en la página web de Expediente Público, es www.expedientepublico.com.org, ahí la pueden encontrar, también pueden seguir las redes sociales, aquí en Facebook, están también en Twitter e Instagram, para que puedan conocer más de las investigaciones y de este trabajo que se está haciendo. Finalmente decirles que el documental Nicaragua Campesina, la Nación Ajena, está disponible a través de Facebook y en el canal de YouTube de Expediente Público. Para las personas que todavía no lo han podido ver, puedan conocer pues, más detalles de esas historias de familias campesinas. Gracias a todos nuevamente. Esperemos que pronto en nuestro país haya una reconstrucción de la memoria histórica, pero también que el acceso a la justicia, de la verdad y la no repetición sea efectiva en nuestro país. Gracias y que pasen un excelente día a todos.